Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Bendiciones. Bueno, hemos decidido, como les conté ayer, que bueno, cuando nos toque un fin de semana de merienda, seguro les vamos a mandar un video con una palabra, porque bueno, siempre la palabra que podamos llegar a compartir en la plaza, no que no nos sirva a nosotros, siempre sirve la palabra, pero bueno, digamos que va a estar más enfocada a las personas nuevas o de la plaza. Entonces bueno, por ahí está bueno poder tener otro tipo de mensaje para nosotros, para los que ya estamos. Ayer, bueno, les agradecemos un montón a los que pudieron ir, los que pudieron estar, los que no también, que sabemos que o mandan cosas o están ahí también siempre, así que muchísimas gracias y bueno, Dios bendice ese esfuerzo, ese tiempo y ese corazón, sabemos que es así. Así que bueno, hoy quería compartir con ustedes Hechos capítulo 9, pueden ir buscando los que tengan ahí Biblia. Quiero que hagamos una oración antes de empezar. Señor, en el nombre de Jesús, voy en este momento a compartir tu palabra. Yo te pido, Dios, que no sea yo la que hable, sino que seas tú, que si es de tu agrado, me uses para poder, Señor, transmitir lo que sentí de tu parte para poder hablar también a tu iglesia. Y por supuesto es una palabra que primero tomé para mí y ahora estoy transmitiendo, pero te pido que sean tus palabras y no las mías. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Hechos capítulo 9, vayan ahí buscando. Si tenemos que ponernos a pensar en cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús y cómo es ahora, los que llevan muchos años en el Evangelio y los que llevan poquito, creo que todos podríamos coincidir en que hay diferencias. Los que somos de más años en el Evangelio, bueno, por ahí tengamos más cosas que decir, ¿no? En cuanto a diferencias, los que hace poquito que conocen al Señor, por ahí no haya tanta diferencia todavía, pero seguramente todos tenemos eso distinto, ¿no? Todos podemos llegar a decir, bueno, me voy dando cuenta o me di cuenta en todos estos años, ¿no? Que yo antes era así, antes hacía estas cosas y ahora no las hago. Ahora no es por arte de magia, por supuesto, pero no las hago más. Ahora he aprendido con Dios a reaccionar de otra manera. Y si bien siempre nos van a costar cosas, si bien siempre vamos a tener que seguir aprendiendo, Dios obra. Amén, Dios va obrando a medida que vamos caminando con Él, va obrando porque esa es la manera, es a medida que camino, ¿sí? No es que un día uno aceptó a Jesús en el corazón y de golpe Dios no sé qué hizo, no es así, estaría bueno pero no es de esa manera, uno tiene que aprender primero, eso es lo que yo en estos años puedo llegar a decirles, no sirve que Dios obre en mi vida, que haga lo que Él planeó para mí así mágicamente, no sirve de nada. El punto es que yo aprenda algo para mi vida y empiece a tomar decisiones de acuerdo a eso que Dios me está mostrando. ¿Ves? Esto era lo que vos hacías antes, esto es lo que yo planeé para tu vida. Entonces, siempre voy a ser yo la que decida, siempre vas a ser vos el que decida, porque Dios jamás va a venir a obligarte a nada, ¿no? Él va a transformarte en llevarte a su plan, a su propósito para tu vida, pero siempre que vos te pongas en sus manos y se lo permitas, por supuesto, ¿sí? Siempre es de esa manera el obrar de Dios. Por eso se habla de que hay libre albedrío, ¿no? Porque somos los que decidimos este lado de la vida o este lado, decido obedecer a Dios o no, decido hacer las cosas como Dios dice o no y sigo como estaba antes, pero es mi decisión. Amén. Entonces, todo esto me fue una pequeña introducción para también hablar de este tema. Hemos cometido errores, ¿no? Todos hemos cometido errores. Creo que no hay nadie que podría decir, ay, la verdad que yo en mi vida no cometí ningún error. No sé, no le creo. Yo a esa persona no le creo realmente. No, todos cometimos errores, todos.
Todos hemos hecho cosas de las que después nos hemos arrepentido. Hemos hecho cosas que por ahí, sin Dios, no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo. Y Dios, Jesús, que vino a nuestra vida y es luz justamente, lo que hizo fue alumbrar esa área oscura que teníamos, eso oscuro que no llegábamos a ver, que no llegábamos a darnos cuenta de lo que estábamos haciendo, y Él con su luz lo alumbró, lo iluminó. Entonces hizo que nosotros podamos tener conciencia de esas cosas. Entonces pasa que parecería que cuando uno llega al Señor empezás a sentir una serie de culpas, ¿no? Una serie de decir, uy, esto estaba haciendo yo, uy, mirá todo lo que hice. Porque claro, la luz de Jesús viene a alumbrar, viene a iluminar y viene a mostrarte, ¿no? A alumbrar lo que habías guardado en un cajoncito oscuro, que no me quiero acordar de eso. Jesús lo viene a alumbrar, porque no existe en Dios, bueno, esto lo dejamos por ahí y hacemos de cuenta que nunca pasó. No, Dios no es así, Dios no resuelve así las cosas. Entonces Él tiene que alumbrar, es inevitable, lo va a alumbrar quiera o no quiera porque es luz, amén. Entonces, cuando eso pasa, a veces sucede eso, ¿no? Uno le entra como una especie de remordimiento, de decir, mirá las cosas que estaba haciendo. Entonces empieza el proceso de pedir perdón, pedirle perdón primero a Dios, ¿no? Por reconocer las cosas que hacíamos, le pedimos perdón a Dios, le pedimos perdón también a veces a algunas personas, a veces no, pero bueno, estaría bueno, ¿no? Porque yo soy de pensar que, por supuesto, al primero al que hay que pedirle perdón es a Dios, porque es como dijo David, y el hijo pródigo también lo dijo, ¿no? Pequé contra ti y también contra mi padre, dijo el hijo pródigo, porque obvio, pero es contra Dios, al primero que uno ofende o llámenlo, pongan la palabra que quieran, es a Dios, pero también es a las personas. Entonces, el pedido de perdón a Dios está bien. Y por supuesto, el perdón de Dios es automático, ¿sí? Y uno se siente bien. Pero ¿qué pasa con las otras personas, ¿no? A las que uno pudo haber lastimado. Entonces ese pedido de perdón a las personas, yo, Débora, es un pensamiento mío, pero pienso que también debe estar. Es más difícil. Yo creo que es más fácil pedirle perdón a Dios que pedirle perdón a las personas, porque sabemos que Dios nos va a perdonar. Eso lo sabemos. Entonces, por más que cueste reconocer a veces hasta delante de Dios ciertas cosas, pero sabemos que Dios nos va a perdonar, ¿sí? Sabemos que Dios es bueno, misericordioso. La palabra dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, siempre va a estar el perdón de Dios. Dios, dice su palabra, nunca deja un corazón que llega a Él contrito y humillado, que llega realmente quebrantado. No, por supuesto, Dios siempre va a haber un sí de respuesta. Pero el problema, claro, viene con las personas, ¿no? Que a veces las personas no nos resulta tan fácil perdonar, ¿no? Entonces ahí viene el asunto con los errores cometidos. Cuando tenemos un pasado en donde no hemos hecho bien las cosas, ahí viene el asunto con las personas, no con Dios, porque pudiste haber tenido un pasado relativamente bien, aunque no conocías a Dios, por ahí tu pasado fue un pasado, bueno, pudiste haber llevado una vida tranquila. Yo sinceramente no es por ponerme en ningún lugar, pero digo, no cometí cosas tan terribles en mi pasado, pero sí tuve, y a veces tengo porque sigo luchando, maneras, ¿no?, de reaccionar, de contestar. Los que tenemos carácter medio complicado ahí, fuerte, ese es nuestro punto, ¿no? Entonces por ahí no robé, no hice ninguna cosa de esa, pero sí tal vez herí a personas por mi manera de reaccionar y por el carácter que uno a veces tiene, ¿no? Entonces, después, cuando uno llega a Cristo, Cristo te perdona, por supuesto, sos libre, pero ¿qué pasa con las otras personas? Y les cuesta ver tu cambio, ¿no? Les cuesta ver que ya no lo haces o que estás haciendo un esfuerzo enorme para eso no hacerlo más. Eso lo sabe Dios y lo sabes vos.
Y bueno, sí, alguna persona que te quiera mucho, que esté alrededor tuyo y que también sabe que te estás esforzando, pero nada más. El resto de la gente, lo único que está viendo es que por ahí seguís haciendo las mismas cosas porque cuesta, y lo único que ve y lo único que le queda grabado en la mente es lo que hiciste antes. Cómo era tu pasado. Y piensa en esas personas que tienen un prontuario medio complicado como pasado, ¿no? Imagínense lo que es para una persona que sale de la cárcel por una serie de errores que pudo haber cometido en su vida, fue a parar a ese lugar, malas decisiones, todo lo que quieran, y conoce a Cristo. Cristo lo perdona y es libre. Entonces tiene la posibilidad de una nueva vida. Pero ¿cómo hace esa persona? Con el prontuario que le queda, ¿no? Con todos los antecedentes que no se borran. En el mundo espiritual el Señor los borra, ¿no? Cristo lo absorbió en su cruz. Eso es así y lo sabemos. Pero en el mundo, ¿no? En el mundo real es así. Es complicado, ¿no? No es de esa manera. Hay una serie que mira siempre mi marido, que el entrenador de karate dice todo el tiempo, pero en el mundo real, ¿no? Como diciendo, dentro de lo que es el torneo que ellos participan, bueno, pero en el mundo real la cosa es distinta. Bueno, acá es algo así, ¿no? En el mundo espiritual sabemos que todo ese pasado Dios lo borró, pero también lo borró para que vivamos en este mundo sin ese pasado. Pero las personas que están a nuestro alrededor, y bueno, son personas, así como nosotros muchas veces, ¿no?, juzgamos y catalogamos de tal cosa por lo que sabemos que hizo en algún momento esa persona, así pasa con nosotros, ¿no? Nos miran y nos catalogan y nos definen de acuerdo a lo que hicimos antes. Es muy difícil para las personas poder entender que sos una nueva criatura y que en tal caso no llegaste a la perfección, como yo tampoco, porque eso solo va a suceder el día que Cristo venga, así que perfecto no vamos a ser nunca, pero sí que estás en un proceso de transformación, ¿no? Pero bueno, toda esa parte es complicada. ¿Por qué les hice todo digamos, esta antesala antes de leerles la palabra? Porque hoy les quiero hablar de Saulo. No es muy largo el mensaje de hoy, solo fue una reflexión sobre los errores que vengo teniendo hace unos días. Saulo, en Hechos capítulo 9, está así con ese nombre, Saulo, pero más adelante ya se conoce como el apóstol Pablo, ¿sí? Saulo, miren lo que dice Hechos 9:1, dice: mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. O sea, Saulo iba por la vida, como dice acá, pronunciando amenazas en cada palabra. ¿Saben lo que es que cada palabra que esa persona estaba hablando, lo único que hacía era pronunciar amenazas y estar ansioso por matar a los seguidores del Señor? Impresionante, un hombre que dedicaba su vida entera a perseguir cristianos y a matarlos. Él estaba ansioso por matarlos. La palabra dice que no se salvaban ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni nadie. Todo el que caía en sus manos, mínimo, iba preso, mínimo. Pero de ahí para adelante, todo lo que se les ocurra. Entonces, eso era lo que él hacía. Apoyado, por supuesto, por gobernantes. Saulo era un hombre muy sabio, un hombre instruido, que había estudiado a los pies de los mejores maestros de ese tiempo. Es como que, no sé, en esta época alguien que haya podido estudiar, no sé, en el Nacional Buenos Aires, ¿no? Que a veces está en esos colegios tan nombrados, que haya podido ir a una universidad así tremenda. Bueno, algo así sería, ¿no? Entonces él había tenido esa posibilidad, entonces tenía toda una cuestión, digamos, en su intelecto, en su inteligencia, en su sabiduría humana, por supuesto, y tenía algo, Saulo, que era que conocía la ley de Dios y él la defendía a rajatabla, pero era un religioso.
como lo que muchas veces hablamos, ¿no? Un religioso. Pero, ¿qué pasó con este hombre? Bueno, Saulo, después de no sé cuánto tiempo ya que llevaba, ¿no? Así, digamos, persiguiendo a los cristianos y toda esta historia que hacía, un día en el camino iba derecho para Damasco a hacer algo, destrozos, seguramente estragos entre los cristianos que estaban ahí. Se le aparece el mismísimo Jesús a Saulo, ¿no? Entonces él tiene un encuentro con Jesús muy tremendo. Dice la palabra en el versículo 3 del capítulo 9. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo tiene ese encuentro con Jesús, la luz se le apareció, era el mismo Jesús, se queda ciego y Jesús lo único que hace es darle una orden. Ahora levántate de ahí de donde estás y vas a empezar a hacer lo que yo te digo. ¿Querías encontrarte conmigo? Acá estoy. Me estabas persiguiendo, me encontraste, le dijo Jesús, ¿sí? Pero, ¿qué pasó con esto? Dice acá la palabra: los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Imagínense lo que habrá sido para esa gente. Bueno, no sé cómo no salieron corriendo. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada Derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero, Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Claro, Ananías le dice al Señor: bueno, Señor, yo te obedezco, yo te amo con todo mi corazón, pero a este hombre yo voy a ir a ayudar, a devolverle la vista y a orar por él. Este hombre es el que nos persigue para matarnos. Claro, es lógica, ¿no? Lo que Ananías le dice. Y el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. A mí esto siempre me resultó tremendo. ¿Cómo Dios elige a un hombre que se dedicó a matar y perseguir no a cualquiera, sino a los seguidores de Jesús? Eso fue a lo que él se dedicó. Pero ¿qué vio Dios en Saulo? ¿Los errores que cometió? No, la verdad que no. Dios tiene un plan, hermanos, con cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, porque dice la palabra que ya nos conocía desde antes. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía un plan. Entonces, no van a importar tus errores. Dios nunca va a fijarse en las cosas equivocadas que pudiste haber hecho para usarte. Ahora, cuando Dios le da la orden a Saulo, ve, le dice, levántate y ve a la ciudad de Damasco, porque yo ahí te voy a decir lo que tienes que hacer. Saulo, tranquilamente, le podría haber dicho a los hombres que estaban ahí con él, ya que él estaba ciego: no, miren, no me lleven a Damasco, volvamos, vámonos de acá. ¿Era o no era una posibilidad? Sí, porque Jesús no lo estaba amenazando de muerte para que le obedezca. Jesús le dio una orden y eso fue todo. Entonces él decidió obedecer e ir a donde Dios le había dicho que vaya. Muy distinto al profeta Jonás, ¿no? Que Jonás
conociendo a Dios y estando ahí, digamos, donde tenía que estar, cuando Dios le da una orden de lo que tenía que hacer, que tenía que ir a predicar arrepentimiento a una ciudad terriblemente pecadora, Jonás pegó media vuelta y se fue para el otro lado. Y ya saben cómo terminó, adentro de la boca de un pez, pero después, adentro de la panza, mejor dicho, de un pez, pero después de arrepentirse y de comprender y de un montón de situaciones horribles que Jonás tuvo que pasar, fue y terminó haciendo lo que Dios le dijo que haga. Entonces, hermanos, no le hagamos el camino difícil a Dios, ¿sí? Cuando Él nos pide que hagamos algo, cuando Dios nos está poniendo muy fuertemente en el corazón que hagamos algo, no se la hagamos difícil. No terminemos en la panza del pez, que no es necesario, ¿sí? Podemos hacerlo más simple, obedecer, y tal vez no va a ser fácil, no, claro que no, va a haber miles de obstáculos, porque fíjense lo que Saulo, que le dijo que sí a Dios, fíjense lo que le dice Dios a Ananías, cuando Ananías le dice, pero a este le voy a ir a orar, a este querés que ayude, que nos venía a matar. Entonces Dios le dice, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Hermanos, conocer a Jesús no es que vamos a vivir una vida color de rosa. La verdad que no. Dios nunca jamás en su palabra promete eso, ¿sí? Así que si alguien te puso eso en la cabeza o te hiciste esa idea, bueno, agárratelo con ese que te lo puso en la cabeza, porque Jesús nunca jamás en la palabra de Dios vas a ver que Él nos promete una vida color de rosa. Él quiere bendecirnos y hay miles de promesas para nuestra vida, pero nunca jamás dijo que no íbamos a tener que padecer. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, porque dejaríamos de padecer si una vez que uno lo conoce a Jesús no vamos al cielo con Él. Ahí, listo, se terminó el sufrimiento, pero la verdad que eso no es así. Conocemos a Jesús, Él empieza a morar en nuestra vida, pero seguimos en este mundo, donde va a haber aflicción, porque ya lo dijo en su palabra al Señor. Pero hay del que venga el tropiezo, ¿no? Ojo del que haga tropezar a alguien. Eso también lo dice la palabra. Así que tenemos ahí a nuestro protector, que es el Señor. Pero quiero avanzar un poquito más ya para ir terminando. Dice que Saulo, bueno, recobra la vista, Ananías va, ora por él. Bueno, entienden que verdaderamente Dios había elegido a este hombre, que por más errores terribles que había cometido en su vida contra Dios y contra sus seguidores, pero Dios lo había elegido y él estaba arrepentido y quería servir a Dios. De verdad quería hacerlo. Pero ¿qué pasó? Fíjense lo que dice, sí, seguimos en el capítulo 9, versículo 21. Saulo empieza a predicar, es como que le nació solo empezar a hablar de Cristo. Entonces dice, todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén?, se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Claro, no les cerraba por ningún lado que este hombre, que fue un asesino, ahora de golpe predicara de Cristo, ¿no? Fíjense que dice, cuando Saulo, en el versículo 26, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Claro, ese era el punto, ¿no? Y dice, entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También le dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Necesitó una persona que creyera en él. Jesús ya creía en él, ¿sí? Dios lo había elegido, listo, y Saulo estaba haciendo lo que Dios le había dicho. Pero, ¿qué hubiera pasado si este Bernabé, que dice acá, Bernabé se lo llevó a los apóstoles y le contó cómo Dios se le había aparecido y todo lo que Saulo había hecho? Ahí empezaron a creerle. Hubo uno de ellos que le creyó a Saulo y que, digamos, lo ayudó a que también el resto pueda creer en su transformación. Entonces, esto pienso, ¿no? Que qué importante
que podamos siempre pensar de dónde nos sacó Dios, cómo éramos nosotros antes. Cuando vemos a alguien nuevo, que le conocemos el prontuario que traía, y resulta que ahora este hombre está en el camino del Señor, ¿cómo enseguida, ay, con la vida que llevaban, ¿sabe dónde se juntaba todos los sábados? ¿No? Claro, a veces somos de hacer esas cosas, pero ¿y nosotros qué hacíamos antes de conocer a Dios? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde pasábamos los fines de semana algunos? Mejor dejemos el tema ahí, ¿no? Porque bueno, va a ser ahí para que salgamos espantados todos y nos ponemos a hablar de esas cosas. Pero hermanos, a Dios no le importan nuestros errores, Él no nos juzga, Él solo nos eligió, nos escogió y está esperando que tomemos la decisión correcta. Entonces nosotros tampoco lo hagamos con los demás. Tratemos de mostrarle a los demás que Jesús está en nosotros, pero eso se puede hacer siendo diferente al resto, haciendo lo que Jesús haría. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Cuando ve una persona que en su pasado fue un desastre y que ahora es un seguidor de Jesús, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Che, cuidado que no me lo imagino a Jesús haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso era lo que quería hoy compartirles. Poder ver como Jesús ve y como dice la palabra, ¿no? Dios nos perdona y después de perdonarnos nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Nos ve como si nunca hubiésemos cometido un solo error. Así nos ve. ¿Podremos nosotros también ver así a los demás? Y bueno, no sé si tanto, pero debemos intentarlo. Porque si la meta es ser como Jesús, y bueno, si Jesús lo perdonó y no lo juzga, a mí también me perdonó y no me juzga. Entonces yo no soy quien tampoco para hacerlo con el resto. Somos una iglesia, somos pocos todavía, pero tenemos el deseo de ser más. Entonces vamos a poder ser más también a medida que podamos ver a los demás como Jesús los ve. Amén. Así que vamos a hacer una oración al Señor. Padre, hoy te doy gracias por este día, por esta palabra. Gracias porque nunca has mirado nuestros errores, solo has mirado nuestro corazón. Siempre has mirado, Señor, lo que había dentro, no lo que hicimos o lo que pudimos haber pensado, ni siquiera los errores que seguimos cometiendo, Dios, porque tú nos amas. Tú ves el modelo terminado y eres el único en definitiva que también camina y da esos pasos que a veces tanto cuestan, pero tú los das con nosotros. Padre, oramos para ser cada vez más como Jesús, para que nos ayudes a ver dentro nuestro si tal vez estamos juzgando sin querer, si tal vez estamos señalando sin intención, pero lo estamos haciendo. Señor, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos a llegar a esa medida del varón perfecto que eres tú. Te damos gracias y bendigo a cada familia, Dios de la iglesia. Honramos tu nombre, tu presencia y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, bendiciones a todos. Espero terminen lindo el domingo y seguro, bueno, si Dios quiere el sábado que viene ya tendremos la reunión. Que Dios los bendiga.